Bueno, vamos a convocar para esta entrevista al legislador provincial, Rubén Giustiniani, que lo tenemos en línea, bueno, para charlar sobre una presentación realmente importante que tiene que ver de alguna manera también con este tema que está relacionado contra el tarifazo, ¿no? El pedido que de alguna forma se ha realizado. Estamos hablando de un tema muy importante que tiene que ver con el aumento del agua y toda esta cuestión, en la cual venimos charlando con Rubén de estos temas, no solamente del agua, sino de la energía eléctrica, del gas y bueno, de todo esto que tiene que ver con una cuestión tan pero tan importante también para el usuario, ¿no? Rubén, un abrazo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mariano? Buenas tardes a ustedes, un gusto, gracias por la No, comunicación. por favor, gracias a vos como siempre. Y bueno, queremos escucharte sobre este tema. No queremos redundar, pero sin dudas tenemos que seguir tratándolo de alguna forma como para poder difundirlo, ¿no? Sí, la empresa Aguas Santafesina pidió un aumento del 25% en el mes de abril y otro aumento del 25% en el mes de julio acumulativo del mes de abril, con lo cual sumaría para el primer semestre del año un aumento del 56%. En todas las audiencias públicas realizadas en la ciudad de Rosario y en la ciudad de Santa Fe, el rechazo fue unánime de todas las organizaciones de los consumidores, del defensor del pueblo de la provincia de Santa Fe, por considerarlo excesivo, y es el mismo rechazo que estamos haciendo nosotros a partir de un proyecto de comunicación que presentamos la semana pasada en la legislatura provincial, pidiéndole al gobierno de la provincia de Santa Fe que no acepte, que no acuerde este aumento del 56%, porque está absolutamente por encima de todos los parámetros de la economía para el corriente año. Todas las negociaciones salariales se están dando en el orden del 20% como mucho, como tope. Toda la expectativa de inflación por el corriente año está planteada entre un 15 y un 20%, por lo tanto plantear un tarifazo del agua, que es un derecho humano, que a través de una ley la planteamos como derecho humano a fines del año pasado, nos parece desproporcionado, nos parece que no es justo ni razonable. Rubén, me quedo con una frase, realmente me pareció muy importante también llevarla al conocimiento, que indica y que dice: la gente tiene que empezar a comprar menos cosas de la canasta familiar para poder pagar las tarifas. Sí, es así porque vemos que el costo de los servicios públicos va en permanente aumento, muy por encima del ingreso que tienen los trabajadores, los jubilados y las pensionadas. Vemos que esto en los últimos años es así. Tomemos el agua como caso y vemos que el año pasado se aplicó un tarifazo del 70%, cuando la inflación terminó en el 24,8% y los aumentos salariales de los docentes en el 25%, o sea, triplicó el año pasado en la tarifa del agua. La energía se da un caso similar, porque cuando no es porque aumenta el mayorista, que es Camesa, en donde la EPE le compra la energía, es la misma EPE que tiene que ajustar las tarifas, y siempre en los últimos años, si uno compara aumentos tarifarios respecto a salarios e inflación, y las tarifazos van por el ascensor y los salarios y la inflación van por la escalera, o sea, y a pesar de que estamos hablando de inflación alta. Entonces yo creo que esto es así. En los últimos años vemos como cada vez la gente ve deteriorar su poder adquisitivo, y con lo cual estos tarifazos contradicen los mismos objetivos que buscan tanto el gobierno nacional y provincial, que es la reactivación de la economía, que es la mejora del consumo interno, que es lo que se necesita para salir de un esquema de alta inflación y recesión, que es una combinación bastante peligrosa. No puedo dejar de preguntarte algo muy importante por estos días, ¿no? Que se ha venido generando más seguido,
que tiene que ver con esta cuestión que está relacionada con la desregularización de los combustibles. Sí, nosotros lamentablemente tuvimos razón cuando adelantamos que este decreto de regulación de los combustibles iba a producir un aumento de los mismos permanentemente, y ya vemos que en pocos meses YPF tuvo aumentos muy importantes. El mercado de los combustibles es un mercado que está que es oligopólico, porque YPF tiene el 56% del mercado y después son 3 empresas más, Shell, es eso, Action ahora, y no hay mucho más, con lo cual cuando aumenta uno, aumentan todas, por lo tanto está cartelizado el mercado. Y vemos que el aumento de los combustibles es otra medida absolutamente antipopular, porque el aumento de los combustibles arrastra la inflación por arriba, es un ajuste, ganancia para las petroleras, pero es una pérdida para la gente. El productor agropecuario pierde cuando aumentan los combustibles, todos los productores pierden porque eso se traslada al precio de los transportes y termina en un aumento del precio de los alimentos. O sea que el aumento de los combustibles también es un hecho altamente negativo cuando se produce por encima de los parámetros de la economía real. Pacto fiscal, ¿cómo ha venido todo? ¿Qué te ha parecido después de lo que se generó? Yo creo que el pacto fiscal, el llamado consenso fiscal, fue un hecho ideado que favorece fundamentalmente al gobierno nacional y a la provincia de Buenos Aires. Favorece mucho a la provincia de Buenos Aires, pues se llevó ese consenso fiscal 65.000 millones de dólares en pesos, contantes y sonantes, que se sacan de los aportes del Tesoro Nacional, que se remiten de manera automática a la provincia de Buenos Aires, y a todas las demás provincias argentinas solo han sido promesas de bonos, y a la nuestra con una expectativa que el 31 de marzo nos van a decir cómo nos van a pagar lo que ya deberían haber pagado, que es un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Todos sabemos desde la escuela primaria que los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación no se discuten ni se negocian, sino que se cumplen, y el gobierno nacional está incumpliendo esto. Y lo más grave del pacto fiscal, del consenso fiscal, que abrió puertas tan negativas como fue el ajuste que le hicieron a los jubilados con la reforma de la movilidad previsional, de la fórmula, que fue un manotazo de más de 100.000 millones de pesos que le hicieron al bolsillo de jubilados que están en la mínima y que por lo tanto están por debajo de la línea de pobreza. Entonces creo que es un pacto fiscal negativo, como fue negativo en el 92, en el año 1992 y 93, los pactos de Menem-Cavallo. Esto se parece bastante mucho a eso. Es un pacto hecho desde la ciudad de Buenos Aires, con una idea de mayor concentración de poder y más pérdida de federalismo para Santa Fe. ¿Te preocupa lo que pueda pasar con los gremios? Yo creo que las negociaciones paritarias, más que preocuparse, con toda legitimidad los trabajadores van a pretender un aumento salarial que esté por lo menos en sintonía con la inflación. Sería muy malo de que el ajuste venga, como estábamos hablando recién, además de los servicios públicos, por el salario de los trabajadores, ¿no? O sea que yo creo que los trabajadores van a exigir en las negociaciones salariales paritarias que se abren ahora, por lo menos los índices de inflación que se están manejando a nivel de las consultoras privadas y del mismo gobierno, que aceptó sobre el fin de año, cuando hicieron la conferencia de prensa, el jefe de gabinete Marcos Peña con el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, y el ministro de Economía, Nicolás Duhovne, de que la inflación iba a tener un piso del 15%. No creo que ningún trabajador acepte un piso menor del 15% en estas paritarias que se abren ahora. Te agradezco, la seguimos en los próximos días. Te dejo un fuerte abrazo. Cómo no, Mariano. Un saludo, gracias por la comunicación. Gracias. Rubén Giustiniani, diputado provincial, también lo teníamos aquí en el programa del día de hoy.